Reciban un cordial saludo. En esta presentación vamos a ver una introducción de series de potencias y de funciones. ¿Qué es una serie de potencias? Por definición, se llama serie de potencias a la serie de funciones del siguiente tipo. Aquí tenemos la suma infinita que va de n igual a 0 hasta infinito, de a sub n por x a la n. Al expandir esto, el primer término de esta expansión, cuando n vale 0, entonces simplemente vamos a tener a sub 0 por x a la 0. Resulta que x a la 0 es 1, entonces me queda a sub 0 como primer término. El segundo término, cuando n varía, n vale 1, entonces tendríamos a sub 1, x a la 1. Y el tercer término, cuando n varía, entonces en este caso n vale 2, entonces en este caso se tiene a sub 2 x a la 2 o x al cuadrado. Y así sucesivamente a sub n x a la n. Eh, Fíjese que a sub 0, a sub 1 y a sub 2 son constantes porque la variable es x. Y en este caso, esos son los coeficientes de la serie. También tenemos una serie de potencias centrada en x sub 0 o trasladada en x sub 0. Aquí pues vamos a tener esta serie infinita donde vamos a tener un factor, la enésima potencia entre la diferencia entre x y x sub 0. Entonces al expandir esta serie, cuando n vale 0, entonces se va a tener a sub 0 y el exponente aquí sería 0. Entonces x menos x sub 0 a la 0 pues daría 1, entonces por lo tanto el primer término sería a sub 0. El segundo término, cuando n vale 1, entonces se tendría a sub 1 por x menos x sub 0 a la 1. Y el tercer término, cuando n vale 2, entonces se tiene a sub 2 por x menos x sub 0 a la 2. Y así sucesivamente se expande esta serie trasladada o con centro en x sub 0. Hay una observación. Para la serie básica, o sea, la serie cuando n va 0 infinito de a sub nx a la n, se tiene lo siguiente, hablando en términos de convergencia. La serie converge únicamente en el punto x igual a 0. La serie converge en toda la recta real. La serie converge en un intervalo con centro en el origen y diverge fuera de él. Entonces en esta gráfica tenemos la recta real, tenemos el 0, entonces un intervalo con centro en el origen, el extremo inferior del intervalo sería menos r y el extremo superior sería r, y en ese intervalo se garantiza una convergencia absoluta y fuera de ese intervalo habría divergencia. Desarrollo de funciones en series de potencias. Entonces, para desarrollar funciones en términos de series de potencias, pues se procede de dos maneras. Uno, utilizando la serie geométrica y la otra es utilizando series de Taylor. Si vamos a utilizar series geométricas, pues hay que tener en cuenta cuál es la forma de la serie geométrica y cuál es la suma de la serie geométrica. Resulta que la serie geométrica se puede escribir de la siguiente manera. La suma infinita cuando n va de 0 a infinito de x a la n. Al expandir esta suma, esta sumatoria, pues aquí tendríamos que cuando n vale 0 tendríamos x a la 0, que es 1. Cuando n vale 1 tendríamos x a la 1, que es x, sería el segundo término de la expansión. El tercer término, cuando n vale 2, tendríamos x al cuadrado y así sucesivamente. Resulta que la suma, esta sumatoria va a ser igual a ¿quién? A 1 sobre 1 menos x. Esa sería la suma de esa serie geométrica. Resulta que esa serie converge en este intervalo, donde x es estrictamente mayor que menos 1 y estrictamente menor que 1. Y tiene como suma la siguiente expresión. S de x es igual a 1 sobre 1 menos x. Bueno, un ejemplito. Me piden desarrollar en series de potencias esta función racional. F de x es igual a 1 sobre 1 más x. Entonces vamos a tener en cuenta la suma geométrica. Resulta que la suma geométrica es 1 sobre 1 menos x igual a 1,
más x cuadrado, más x al cubo y así sucesivamente, tal como se mostró en la presentación anterior. Ahora, vamos a cambiar, como en el ejercicio me piden 1 sobre 1 más x, fíjese que la diferencia es un signo. Entonces vamos a cambiar a x por menos x en esta suma geométrica y se obtiene el siguiente desarrollo. Resulta que primero se reescribe la expresión. 1 sobre 1 más x se puede escribir como 1 menos x. Y al tener en cuenta los términos de la suma geométrica, pues el primer término que es 1, el segundo término que es x, se cambia por menos x, entonces en la suma actual me va a quedar el menos x. El tercer término que es x cuadrado, al cambiarlo por menos x, pues sigue siendo positivo porque tendríamos una potencia positiva, pero el otro término que es x al cuadrado, al cambiarlo por menos x, me quedaría menos x al cubo. Entonces, por lo tanto, la función se puede escribir en series de potencias y cuya expansión va a ser 1 menos x más x cuadrado menos x al cubo y así sucesivamente. Este otro ejercicio, desarrollar en series de potencias la siguiente función. Tenemos esta función racional. Entonces lo que se va a tener en cuenta, lo primero que tiene en cuenta es la serie geométrica cuya suma es 1 sobre 1 menos x y los elementos son 1 más x, x al cuadrado, x al cubo y así sucesivamente. Entonces la función la vamos a manipular algebraicamente para llevarla a la forma de una serie geométrica, para que quede bien parecida a la serie geométrica y para poder utilizar estos elementos. Entonces, en este caso, se empieza manipulando, sacando factor común en el denominador de la función, en este caso 2, va a ser factor común de 1 menos x al cuadrado. Mire que si se multiplica 2 por 1 da 2 y si se multiplica 2 por menos x medios daría menos x, ¿sí? Y se saca factor 7 en el numerador, entonces por lo tanto tendríamos 7 medios por, por este factor, por 1 sobre 1 menos x medios. Fíjese que aquí ya tiene la forma de una suma geométrica. Entonces simplemente vamos a cambiar a x por x medios en la serie geométrica y se obtiene una nueva serie, que es la serie que me están pidiendo. Entonces, como habíamos sacado 7 medios como factor, entonces 7 medios va a ser factor de ¿quién? Vamos a expandir esto en términos de la suma geométrica. El primer término que es 1, el segundo término en la suma geométrica es x, pero se cambia por x medio, entonces por lo tanto se va a tener x medios. El tercer término que es x al cuadrado, pues en este caso se cambia por x medios y se tendría x medios al cuadrado y así sucesivamente. Entonces, por lo tanto, pues tendríamos eh, la serie de potencias de la función pedida. El otro método es utilizar series de Taylor, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente, que toda función infinitamente derivable en un intervalo, en el intervalo que ustedes pueden apreciar, se puede desarrollar en ese intervalo mediante una serie infinita de potencias cuya forma es la siguiente. Esta es la formulita. F de x va a ser igual a la función evaluada en x sub 0 más la función derivada o la primer derivada de la función evaluada en x sub 0 sobre 1 factorial por este factor x menos x sub 0 más la función derivada dos veces o la segunda derivada de la función evaluada en x sub 0 sobre 2 factorial por este factor, la segunda potencia entre la diferencia entre x y x sub 0 y así sucesivamente. Fíjense que si x sub 0 es igual a 0 se obtiene una expresión más sencilla. A esta expresión se le conoce como serie de Maclaurin. Aquí les voy a mostrar algunos ejemplos de algunas funciones elementales escritas o desarrolladas en series de Taylor. La exponencial se puede expandir de esta manera. 1 más x sobre 1 factorial más x al cuadrado sobre 2 factorial más x al cubo sobre 3 factorial para x que varía entre menos infinito e infinito, es decir, en todos los reales. ¿De dónde salen los términos de estos términos? Pues simplemente
se está aplicando estas dos formulitas. Se está derivando una vez, se están calculando los factoriales y este es el resultado de esas derivadas. Lo mismo para la función seno de x, se puede escribir de esa manera: x menos x al cubo sobre 3 factorial más x a la 5 sobre 5 factorial y así sucesivamente. La función coseno y esta función logaritmo natural de 1 más x es una función muy particular y se expande de la siguiente manera: x menos x al cuadrado sobre 2 más x al cuadrado sobre 3, para x que varía entre menos 1 y 1. Un ejemplo, me piden desarrollar en series de potencias las siguientes funciones: f de x igual a exponencial de menos x y f de x igual a exponencial de menos x al cuadrado. Entonces, para esto se va a tener en cuenta el desarrollo en series de Taylor de la función exponencial, que aquí ya la tenemos. Esta se va a tener en cuenta. Entonces, en esta función exponencial, como me están pidiendo el desarrollo en series de potencias de exponencial de menos x, pues simplemente se va a cambiar x por menos x y se obtiene la siguiente expresión. El primer término sería 1, el segundo término, pues x sobre 1 factorial, se cambia x por menos x, entonces tendríamos menos x. El tercer término, que es x cuadrado sobre 2 factorial, se cambia x por menos x, tendríamos x al cuadrado, ya que pues el resultado es positivo debido a que la potencia es positivo. El otro término, que es x al cubo sobre 3 factorial, al cambiar x por menos x, tendríamos menos x al cubo. Entonces este término me daría negativo y así sucesivamente. Entonces, por lo tanto, tendríamos la expansión en series de potencias de la función exponencial de menos x. Para la otra función exponencial de menos x al cuadrado hacemos exactamente lo mismo. En este caso se va a cambiar x por menos x al cuadrado. Entonces, teniendo en cuenta el desarrollo en series de potencias de la función exponencial de x, el primer término es 1, el segundo término, que sería x sobre 1 factorial, ese x se cambia por menos x al cuadrado, entonces tendríamos menos x al cuadrado, y el tercer término, que es x al cuadrado, pues se cambia por menos x al cuadrado, en este caso tendríamos x a la 4 sobre 2 factorial, y así sucesivamente se hacen con los demás términos. Y por lo tanto tendríamos en desarrollo en series de potencias la función exponencial de menos x al cuadrado. Otro ejemplo, me piden desarrollar en series de potencias esta función logarítmica. El logaritmo natural de 1 menos x, de 1 más x sobre 1 menos x. Entonces, vamos a aplicar las propiedades de los logaritmos. Resulta que el logaritmo de un cociente se puede escribir como una diferencia de logaritmos. Aquí vamos a tener en cuenta que el logaritmo de 1 más x en series de Taylor es x menos x al cuadrado más x al cubo sobre 3, que es la que tenemos acá. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a sustituir x por menos x para obtener eh, la otra expresión. Entonces tendríamos menos x cuadrado sobre 2, x al cuadrado sobre 3 y x al cuadrado sobre 4. Aquí hay que tener en cuenta que aquí hay un error de signo, esto es 1 menos x, ¿sí? Faltó colocarlo, reescribirlo de esta manera, y al sustituirlo, pues estos son los elementos. Bueno, entonces, para desarrollar esta diferencia, pues ubicamos los términos del logaritmo natural de 1 más x y le restamos los términos del logaritmo natural de 1 menos x. Entonces resulta que este menos me afecta todos los signos que tienen los términos del logaritmo natural de 1 menos x. Entonces aquí en el tercer paso, pues ya tenemos todos los términos positivos. Hay unos términos que se cancelan, por ejemplo, x al cuadrado medios se cancela con menos x al cuadrado medios y así sucesivamente. ¿Qué términos quedan? Por ejemplo, x y x, o sea, x más x daría 2x, x al cubo sobre 3 y x al cubo sobre 3 quedaría 2x al cubo sobre 3.
¿Qué otro término quedaría? Resulta que el x a la 4 sobre 4 se cancela con menos x a la 4 sobre 4. El otro término sería x a la 5 sobre 5. Se sumaría con el término que queda en el otro lado, x a la 5 sobre 5. Entonces, dos veces x a la 5 sobre 5. Y sacando factor común 2, el 2 queda como factor de esa expresión, x más x al cubo sobre 3 más x al cubo sobre 5. Y esta sería la expresión en series de potencias de la función logarítmica que nos están pidiendo. Bueno, eso es todo por hoy, espero que les haya servido.